El silencio en el estudio era denso, casi tangible, roto únicamente por el suave zumbido de los servidores y el murmullo lejano del tráfico nocturno de la Ciudad de México, que se colaba como un fantasma a través de los gruesos ventanales del piso 18. Dentro de la cabina de transmisión, el aire olía a café cargado y a la electricidad estática de la anticipación. Las pantallas múltiples proyectaban un mosaico de datos en tiempo real, mapas parpadeantes, cotizaciones del petróleo Brent y WTI en caída libre, y los rostros severos de los líderes mundiales congelados en el ciclo de noticias de 24 horas. Al centro de todo, bajo la luz directa y sin piedad de los focos, se sentaba Javier Montenegro. Su rostro, surcado por las líneas de expresión que solo otorgan 3 décadas de reportear desde las trincheras de la geopolítica, permanecía impasible. Ajustó el nudo de su corbata, un gesto automático y ensayado, mientras el director de piso levantaba la mano, contando hacia atrás con los dedos. 3, 2, 1. La luz roja de la cámara principal se encendió, y una sonrisa profesional, tan precisa como la de un cirujano, apareció en el rostro de Javier. Buenas noches. Bienvenidos a Brújula Global. Hoy, el tablero de ajedrez mundial se ha sacudido con una jugada que desafía todas las predicciones de Washington. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presume ante el mundo que tiene en sus manos el control del crudo venezolano, Moscú ha respondido con un golpe seco, un manotazo sobre la mesa que resuena desde el Caribe hasta los pasillos del Kremlin. La respuesta rusa no ha sido un simple comunicado diplomático, ha sido una declaración de principios, una muralla inamovible. Detrás de Javier, una pantalla gigante se iluminó con el logotipo de la empresa rusa Rosarubesneft, superpuesto sobre una imagen satelital de la faja petrolífera del Orinoco. La voz de Javier, profunda y mesurada, llenaba el espacio, cada palabra pesada con el significado de la crisis que se desarrollaba. La confirmación es absoluta. Los vastos campos petroleros que antes explotaba la conocida Rosneft, ahora bajo la gestión de Rosarubesneft, siguen siendo, y se subraya, propiedad del Estado ruso. Estos activos se gestionan a través de 5 empresas mixtas con la estatal venezolana PSA. Un entramado legal perfectamente reconocido por la legislación de Venezuela y, más importante aún, por el derecho internacional. Esta no es una simple nota al pie de página en un contrato. Es la prueba irrefutable de que, incluso con el presidente Nicolás Maduro secuestrado y bajo custodia estadounidense, la llave maestra de esos pozos de oro negro no se encuentra, ni por asomo, en la Casa Blanca. Javier hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara en la mente de la audiencia. Tomó un sorbo de agua, sus ojos fijos en el lente de la cámara, como si pudiera ver a través de ella a cada espectador en su hogar. Pero detrás de esta afirmación categórica, detrás de los fríos términos contractuales, yace algo mucho más poderoso, el peso colosal de una potencia nuclear, una nación con un asiento permanente y con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta noche, en Brújula Global, vamos a desmenuzar los detalles de esta confrontación, porque lo que está en juego es mucho más que el destino de una nación caribeña, es el equilibrio de poder para el siglo XXI. Los detalles, a continuación. La sintonía del programa, una composición tensa y moderna, inundó el estudio por unos segundos, dando paso al primer segmento. La pantalla detrás de Javier cambió, mostrando ahora los rostros de Sergei Lavrov y Nicolás Maduro en un apretón de manos de años atrás. Es un hecho consumado, continuó Javier, su tono ahora más analítico. Rusia se queda a custodiar el petróleo venezolano. Moscú acaba de dejarlo meridianamente claro ante la comunidad internacional. La alianza petrolera con Caracas está más viva que nunca. Los campos que opera Rosarubesneft no se entregan, no se negocian. No se ceden a Washington. Y el secuestro de Nicolás Maduro, un acto que ha sido calificado por muchos como piratería de Estado, no altera en lo más mínimo esta compleja ecuación de poder. Javier se apoyó en su escritorio, sus manos entrelazadas, proyectando una imagen de autoridad y control. Para que no quede lugar a dudas, la propia Rosarubesneft garantizó a la agencia de noticias rusa TASS, y cito textualmente, Rusia continuará cooperando con Venezuela y desarrollará esa cooperación en proyectos de producción petrolera, infraestructura y respuestas efectivas a los desafíos emergentes. No son palabras echadas al viento,
damas y caballeros. Es la confirmación pública, emitida desde el corazón del poder ruso, de que Moscú no abandona sus pozos ni a su socio bolivariano en su hora más oscura. La cámara se cerró sobre el rostro de Javier, capturando la intensidad de su mirada. Para entender la jugada maestra del Kremlin, hay que entender la naturaleza de esta nueva empresa. Rosarubesneft no es un actor privado. Está directamente supervisada por una agencia del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Esta entidad administra los activos estatales que antes pertenecían a Rosneft. En otras palabras, y que esto quede muy claro, el Estado ruso, con todo su aparato, ha asumido directamente la responsabilidad sobre el desarrollo y la protección de los recursos minerales venezolanos. Ha envuelto esos activos en la bandera tricolor rusa, brindándolos de facto ante cualquier maniobra legal o militar de Trump y sus halcones en el Pentágono. Mientras Javier hablaba, la realización del programa intercalaba imágenes de archivo, buques petroleros surcando el Caribe, plataformas de extracción en el lago de Maracaibo, y reuniones tensas en el Salón del Consejo de Seguridad de la ONU. Y de forma paralela, casi coreografiada, el veterano ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, un zorro del ajedrez diplomático, exigió la liberación inmediata del presidente venezolano. Lavrov no habló en abstracto. No se anduvo con rodeos. Señaló con la precisión de un bisturí el objetivo real del secuestro, el crudo venezolano. El control total de la industria petrolera más grande del hemisferio. Aquí, Javier cambió ligeramente su postura, adoptando un tono más profundo, casi profesoral. Y es en este punto donde entra en juego una palabra que en el áspero lenguaje de la geopolítica lo cambia todo: prestigio. Como bien nos recordaban teóricos de la talla de Karl von Clausewitz, un país gana el respeto internacional no solo con su poderío militar, sino a través de una política exterior consistente y la autoridad incuestionable de su diplomacia. Ese prestigio, esa reputación de ser un actor serio y fiable, es hoy una de las armas más formidables de Moscú. El jefe de la diplomacia rusa, sea quien sea, es tradicionalmente elegido para defender la línea del Estado incluso frente al propio jefe de Estado. Por eso, el silencio del presidente no significa inacción. En la era soviética, figuras como Vyacheslav Molotov y luego Andrei Gromyko, apodado M.R. Niet, por su férrea defensa de los intereses soviéticos, no dudaban en persuadir al líder máximo y seguir su propio camino con una mezcla de firmeza y cortesía. La diplomacia de la Federación Rusa actual se inscribe en esa misma tradición de hierro. La pantalla mostró un mapa del mundo, con líneas rojas conectando Moscú con diversas capitales de América Latina, Asia y África. La línea que unía Moscú y Caracas brillaba con mayor intensidad. Las relaciones entre Venezuela y Rusia solo pueden entenderse si se miran como parte de esta política global. Moscú protege, antes que nada y por encima de todo, sus propios intereses estratégicos en la región. Y esos intereses, hoy más que nunca, pasan por blindar a los socios que ha designado. Incluso en documentos oficiales y tratados internacionales, como aliados y socios estratégicos. Javier levantó un dedo para enfatizar el punto. Y permítanme decirles que ese sello, socio estratégico, no es meramente decorativo. No es una cortesía diplomática. Se coloca, como remarcó un agudo analista ruso, para que terceros países, y léase bien, para que Washington, lo tengan muy presente. En la doctrina de las relaciones internacionales, esto significa que si alguien se atreviera a lanzar un ataque imprudente contra uno de esos países protegidos, ese tercero sería, inevitablemente, castigado. El mensaje, con destinatario y acuse de recibo, va directo a la avenida Pensilvania. La propia élite política y militar estadounidense, a pesar de su retórica, considera a Rusia una gran potencia. Y lo que es más importante, Rusia también se ve a sí misma de ese modo. Su política exterior, por lo tanto, está obligada a corresponder a ese rango. Si Moscú actuara con la timidez de Liechtenstein o Luxemburgo, su estatus global caería en picada. Se convertiría en un tigre de papel. Por eso no sorprende a nadie en este estudio que Moscú, junto a China, fuera la primera en exigir a gritos la liberación de Maduro.
Si Rusia aspira a mantener su papel de gran potencia y busca actuar como tal en los organismos internacionales, simplemente no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado cuando secuestran al presidente de un país donde ha invertido miles de millones de dólares y prestigio político durante más de medio siglo. Renunciar a Venezuela ahora sería admitir públicamente que todos esos recursos, todo ese capital político, se tiraron por la borda. Sería una humillación a escala planetaria. La cámara se alejó, mostrando a Javier en el contexto del set, un universo de información fluyendo a su alrededor. Los analistas más serios recuerdan que Moscú ha invertido una cantidad inconmensurable de dinero en Venezuela. La pregunta que lanzan desde los centros de pensamiento en Moscú y Beijing es brutal por su simpleza. Si las relaciones con Caracas realmente hubieran tocado fondo y Rusia estuviera dispuesta a perderlo todo, ¿por qué demonios habría seguido canalizando recursos nacionales, principalmente financieros y tecnológicos, hacia ese país durante las últimas 2 décadas? La lógica simplemente no cuadra. La política exterior rusa en América Latina se ha ganado un respeto palpable en todo el continente, especialmente en Centroamérica y Sudamérica. Esa presencia, metódica y constante, levantó cejas y preguntas en los despachos de Washington y Bruselas, pero en el terreno, aquí en nuestra región, se tradujo en visitas de alto nivel, acuerdos comerciales y proyectos concretos de infraestructura y energía que hoy, en esta crisis, respaldan a Caracas frente a la ofensiva total de Trump. Javier se detuvo, mirando unos papeles sobre su escritorio que en realidad no necesitaba leer. Era un efecto dramático para crear una transición. Las últimas declaraciones del Ministerio de Exteriores ruso demuestran que Moscú no ha abandonado Latinoamérica. Todo lo contrario. Está ocupando posiciones estratégicas con urgencia e incluso fortaleciéndolas ante el vacío que otras potencias han dejado. La gran incógnita para muchos observadores es: ¿cuál es el plan principal para consolidar esas posiciones? Un plan que, hay que decirlo, no siempre es evidente a primera vista. Y aquí tocamos un punto clave. Los propios analistas rusos admiten que la política exterior de su país tiene un defecto, si se le puede llamar así. No se ve fácilmente. No es una política de declaraciones estridentes ni de tweets impulsivos. Es un ajedrez jugado en silencio. Descubrir sus fortalezas exige esfuerzo, lectura fina entre líneas y una comprensión profunda de su historia. Los medios occidentales, por supuesto, aprovechan esa opacidad para venderle a la opinión pública la narrativa de que Rusia no hace lo suficiente por sus socios, ocultando deliberadamente el alcance real y la efectividad de sus acciones tras bambalinas. Un gráfico apareció en pantalla, mostrando una barra que crecía exponencialmente, titulada Inversiones rusas en Venezuela, USD. En números fríos, las inversiones rusas en el sector energético venezolano ascienden a decenas de miles de millones de dólares. Pero el dinero, como ya dijimos, no es el único parámetro. Ni siquiera es el más importante. ¿Cómo se mide el prestigio de un país que se declara patrocinador de otro y defensor de sus intereses ante toda la comunidad internacional? ¿Cómo se cuantifica el valor de enfrentarse a la piratería de una superpotencia sin disparar un solo tiro? Venezuela ha tenido y sigue teniendo, en este momento crítico, un único patrocinador con la capacidad real de protegerla bajo cualquier circunstancia: Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. La imagen cambió al icónico Salón del Consejo de Seguridad de Nueva York. Ese asiento, amigos, no es simbólico. Le otorga a Rusia el poder de veto. Y, sobre todo, la capacidad para imponer límites infranqueables a las decisiones de otros miembros cuando se trata del caso venezolano. Sin ese voto decisivo, la ofensiva estadounidense habría tenido consecuencias catastróficas y de gran alcance. Embargos totales, incautaciones masivas de activos en el extranjero y sanciones secundarias habrían escalado sin ningún tipo de freno. El veto ruso no lo resuelve todo, claro está. Pero marca una línea roja en la arena y le muestra al mundo que Caracas no está sola frente al monumental aparato político, financiero y militar de los Estados Unidos. Es en este contexto de alta tensión donde se entiende mejor la nueva ofensiva de Trump. El presidente estadounidense ha intentado por todos los medios establecer un control militar de facto sobre Venezuela desde principios de año, pero el martes pasado, Moscú dio un paso clave.
un movimiento de enroque. Declaró que los activos petroleros que desarrollan en el país caribeño pertenecen legalmente a Rusia y que la federación continuará operando allí, pase lo que pase. Rosarubesneft, empresa rusa 100% estatal, pretende seguir implementando sus proyectos de petróleo y gas en Venezuela. Desde 2020, ha participado activamente en 5 empresas conjuntas con PSA, encadenando la infraestructura venezolana con el músculo financiero y tecnológico ruso. Javier se irguió en su asiento. Ahora, esa empresa está bajo presión directa y explícita de Estados Unidos, cuyo gobierno busca abiertamente que las corporaciones estadounidenses, como Chevron o ExxonMobil, tomen el control del sector petrolero y del comercio del país. Especialmente tras el secuestro y captura del presidente venezolano. No se trata solo de política, esto es una batalla cruda y dura por cada barril de petróleo. Frente a esta amenaza, Rosarubesneft enfatizó que siempre ha operado en Venezuela en estricto cumplimiento del derecho nacional e internacional, y que cumplirá con sus obligaciones con sus socios. Remarcó, además, que todos los activos de la compañía son propiedad del Estado ruso. De conformidad con la legislación venezolana, el derecho internacional y los acuerdos bilaterales. Queda por ver, advierten los analistas más cautos, hasta qué punto se respetará el derecho internacional en esta pugna, o si se terminará imponiendo la ley del más fuerte, la ley de la selva. El segmento final del programa comenzó con una imagen animada de un buque petrolero en medio del Océano Atlántico, seguido por siluetas de naves de guerra. La tensión ya ha escalado de los despachos a mar abierto. La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela. Basándose únicamente en una orden judicial estadounidense y alegando violaciones a las sanciones unilaterales de Washington. Esa captura se produjo después de una persecución de casi 2 semanas por todo el Atlántico, un juego del gato y el ratón de altísimo riesgo. Javier bajó la voz, creando un clímax de suspenso. Pero aquí viene el dato que no apareció en los titulares de la mayoría de los medios. 2 funcionarios estadounidenses, bajo estricta condición de anonimato, informaron a la agencia Reuters que buques de guerra rusos, incluido un submarino de ataque, se encontraban en las cercanías del petrolero durante la persecución. No se ha revelado la distancia exacta, pero la fuente aseguró que no se observaron indicios de un enfrentamiento abierto. Era un mensaje silencioso, una sombra bajo el agua. Una advertencia. Estamos ante un tablero donde ya no basta con tanques ni con sanciones económicas. Rusia está combinando sus cartas con una maestría estratégica, inversiones por decenas de miles de millones de dólares que actúan como ancla económica. Un asiento permanente en el Consejo de Seguridad que funciona como escudo diplomático, y una alianza estratégica con Caracas que es su justificación política. Por eso, y solo por eso, hoy puede decirle a Washington, con hechos y no solo con palabras, que se queda a cuidar el petróleo venezolano. La sintonía del programa comenzó a sonar suavemente de fondo, indicando el final de la emisión. La luz principal se atenuó, dejando a Javier en una atmósfera más íntima. El juego está lejos de terminar. Lo que hemos presenciado es solo el movimiento de apertura en una partida que definirá las reglas del poder en nuestro continente por décadas. Seguiremos informando desde este espacio, con la objetividad y la profundidad que ustedes merecen. Javier miró directamente a la cámara una última vez, su rostro serio pero sereno. Soy Javier Montenegro. A nombre de todo el equipo de Brújula Global, me despido con una expresión de nuestra raíz más profunda, el náhuatl, Timoy Tase Oxepa. Hasta que volvamos a encontrarnos. Buenas noches. La luz roja se apagó. El silencio volvió a inundar el estudio, pero esta vez se sentía diferente. Era el silencio que sigue a la revelación, el eco de una verdad compleja contada en una noche cualquiera en el corazón de México.